Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 20 de mayo del 2020 y esta es la transmisión número 84 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Este ejercicio que impulsamos precisamente es una herramienta de análisis crítico sobre los diferentes temas a los cuales tenemos acceso a través del flujo informativo respecto de la realidad del país y del mundo en el que nos ha tocado vivir, y es una herramienta cognitiva fundamental precisamente para poder tomar una postura crítica, clara, consciente sobre la situación que estamos atravesando como sociedad mexicana y como seres humanos en su conjunto en el contexto internacional. Así que bueno, hecha la aclaración, amigas y amigos, les recordamos que este espacio no pretende imponer una opinión, no pretende imponer ser la única fuente de acceso al conocimiento sobre los temas más relevantes de nuestro país. Simple y sencillamente apuesta por un ejercicio de contraste para que se identifique quién dice qué, por qué lo dice, para qué lo dice en un sentido, quién lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice en otro sentido, y finalmente nosotros tomemos propia postura. No creamos sin filtros lo que llega a nuestros ojos, a nuestros oídos. Vayamos a hacer este ejercicio crítico, vayamos a hacerlo juntos. Esa es la apuesta, esa es la invitación, amigas y amigos. Damos la bienvenida desde el principio a quienes nos acompañan. Por aquí Ángeles Dávalos, Jocelyn Molina. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos como siempre. El primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Peña vendió la salud de los mexicanos. Y es que en los días recientes... Buenas noches, Yasmín Flores, feliz día, nos dice, profe, un abrazo, gracias. Muchas gracias, es que, bueno, recientemente fue el Día del Maestro, pero hoy particularmente Yasmín se refiere a el Día del Psicólogo. Como ustedes saben, también tenemos ese defecto de dedicarnos profesionalmente a la psicología. Muchas gracias y felicidades a todas y todos los colegas psicólogos de México y del mundo. Buenas noches, Anauk Isabel Soto, bienvenida, gracias por acompañarnos, que se incorpora a la transmisión. Bueno, decíamos, el primer contenido etiquetado con el hashtag Peña vendió la salud de los mexicanos. En los días recientes hemos corroborado una vez más que los gobiernos anteriores en este país hicieron de los sectores estratégicos de desarrollo y también de servicios y de atención a las necesidades de la población un auténtico y jugoso negocio. Buenas noches, Moni, Tusi Jackson, Vianey Vázquez que nos saluda, bienvenidas a la transmisión, gracias por acompañarnos. Hicieron un jugoso negocio y el caso de la salud lamentablemente no fue la excepción. Durante décadas las administraciones prianistas se dedicaron a desmantelar, a entregar sectores estratégicos del Sistema Nacional de Salud y hacer negocios jugosos para sus amigos y también para sus propios bolsillos, jugando con la salud de todos los mexicanos, utilizando el recurso público de nuestros impuestos destinado a infraestructura, a contratación de profesionales de la salud, a insumos médicos, a atender a este elemento importante de la vida, de la salud de la población de nuestro país, que es fundamental. Sin salud no tenemos posibilidades de hacer nuestras actividades cotidianas. Bueno, pues los gobiernos prianistas se dedicaron a jugar y a vender, como fue el caso de Peña Nieto, vender la salud de todas y todos los mexicanos, y desde hace varios años padecemos los malos servicios, las deficiencias, la falta de recursos, infraestructura, pero particularmente en esta pandemia por el COVID-19, vaya que ha salido a la luz, no solo en México, sino en el mundo, como la entrega, el desmantelamiento de los sistemas de salud en México y a nivel mundial
por consigna del modelo político económico neoliberal que tenía como premisa fundamental la privatización de las instituciones públicas para supuestamente mejorar el servicio, en realidad entregar el negocio a sus amigotes, pues hoy estamos padeciendo las consecuencias en México y el mundo, y lamentablemente la administración anterior de Enrique Peña Nieto no fue la excepción. Hashtag Peña vendió la salud de los mexicanos. Vamos a comentar la información, vamos a comentar al respecto. Buenas noches, Ceci, Sofi, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado es el hashtag Calderón acabó con las vacunas. Y es que también nos enteramos recientemente que justo en el marco de la pandemia por la influencia H1N1 en el 2009 en nuestro país, también salió a la luz el abandono en materia de atención a la ciencia médica, el desarrollo científico y tecnológico, precisamente para que México pudiera invertir dinero y desarrollar sus propias vacunas sin depender de las farmacéuticas, que son las empresas, algunas de las empresas más poderosas a nivel mundial y que hacen de la salud un negocio y que pueden llegar incluso al colmo de chantajear a gobiernos, a sociedades enteras para obligarles a comprar sus medicamentos a altos costos en medio de crisis sanitarias como la que está ocurriendo en el mundo en este 2020 por el coronavirus. Así que vamos a comentar al respecto, porque resulta ser que las administraciones, los gobiernos neoliberales y particularmente el gobierno de Felipe Calderón, que hoy sabe de todo, opina de todo y se vende como epidemiólogo, pues resulta ser que abandonaron la industria mexicana de desarrollo, de investigación, de producción de vacunas, y eso es lo que estamos enfrentando también. No hay infraestructura, no hay investigación, no hay una producción sólida para atender las enfermedades en nuestro país como resultado de esas malas administraciones, y Calderón hashtag abandonó las vacunas para los mexicanos. Así que vamos a comentar al respecto también. Buenas noches, Patricia Sáenz Guevara, bienvenida, gracias por acompañarnos. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag peso y petróleo vienen de regreso, y es que una vez que se avecina la salida de la crisis sanitaria y con ello también la reactivación de la economía en México y el mundo, empezamos a ver que, como había ocurrido antes de la pandemia, en nuestro país el peso mexicano estaba en una franca recuperación, era una de las monedas emergentes mejor libradas de la crisis económica mundial, y hoy estamos viendo que en las últimas semanas ha tenido una franca y constante recuperación el peso mexicano frente al dólar, frente a la divisa estadounidense, lo cual todo apunta a que una vez que salgamos de este asunto del coronavirus, las cosas volverán a su curso y la moneda mexicana volverá a tener un buen posicionamiento frente a otras monedas a nivel mundial, lo cual indica la franca recuperación de la economía. Por supuesto, también está el caso del petróleo, que ha tenido una recuperación notable, sobresaliente, a raíz del acuerdo petrolero con los países miembros de la OPEP para reducir la producción mundial y con eso controlar la caída de los petróleos, un acuerdo en el que nuestro país, a través de Rocío Nale, la secretaria de Energía, fue un protagonista absoluto. Pues bueno, ya estamos viendo los resultados y el peso y el petróleo mexicano están de regreso para fortalecer, para acompañar, para dar muestras de que nuestra economía sigue viva y sigue adelante para beneficio de todas y todos los mexicanos. Por supuesto, también la recuperación de la Bolsa Mexicana de Valores, que vamos a comentar, y el crecimiento histórico de las reservas internacionales del Banco de México son algunos de los indicadores de que pronto, muy pronto, vamos a lograr la recuperación en nuestro país. Así que hashtag petróleo y peso vienen de regreso. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag programas sociales populares. Y es que frente a la andanada de descalificaciones por parte de columnistas, editorialistas pagados, medios de comunicación tradicionales que hoy se han visto desplazados porque no se les entrega más recurso público a cambio de notas favorables o a modo, pues
A pesar de todo eso, a pesar de todas esas descalificaciones, el gobierno mexicano ha dado muestras de su desempeño, de su sensibilidad para atender, para apoyar en esta crisis sanitaria y económica que estamos atravesando a los sectores más vulnerables para la población. Por eso decimos hashtag apoyos económicos populares, los apoyos del gobierno federal que han sido destinados frente a esta crisis para atender a los sectores menos favorecidos, a los sectores más débiles que, vale la pena decirlo, así dejaron a la población mexicana las administraciones anteriores. Más de 50 millones de mexicanos en la informalidad viven al día y frente a esta crisis sanitaria evidentemente están padeciendo. Vamos a comentar hashtag apoyos sociales populares y finalmente, por supuesto, el contenido etiquetado con el hashtag agenda me canso ganso, la agenda presidencial que pronto se reactivará porque ya se ha anunciado la realización de giras por parte del presidente de la República en las próximas semanas para recuperar el contacto con la gente y también para llevar a cabo inauguraciones de hospitales, de centros médicos, de bancos del bienestar, de obras de infraestructura. Así que vamos a tener mucha información los próximos días. Quédense con nosotros, amigas y amigos. Comenzamos. Nos dice Patricia Sáenz, buenas noches Manolo, para aquellos que decían que la gallina de los huevos de oro se había muerto, esto es una cachetada con guante blanco, por supuesto, y vaya que hicieron negocios con la gallina que decían que estaba muerta por ahí. Vamos a recuperar una frase del analista geopolítico y economista Alfredo Jalife que dice, los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud. Pues así la gallina de los huevos de oro, lo que pasa es que querían repartirse el pastel entre unos cuantos a cuesta del sacrificio de la mayoría de los mexicanos. Pues bueno, con esto, amigas y amigos, comenzamos. La primera nota la recuperamos del portal de noticias del periódico El Universal, publicada el día de hoy precisamente, y que se titula Peña Nieto benefició a empresa ligada a su familia con 12,000 millones de pesos en contratos durante su sexenio como presidente, pero también hay el antecedente de estos vínculos cuando fue gobernador del Estado de México. Esta nota la recuperamos del periódico Universal, comentábamos, y está firmada por la periodista Susana Zavala. Una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, la sociedad mercantil Plasti Estéril SADCB, creada en 1991, en la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada por contratos otorgados al gigante Baxter Internacional por más de 12,170 millones de pesos durante su sexenio, como comentábamos, a través de su filial Baxter SADCB. El emporio farmacéutico ha sido favorecido por más de 2 décadas en contratos de diversas dependencias a nivel federal y estatal del sector salud. Esto explica la andanada de descalificaciones al actual gobierno porque se les acabaron esos negocios, porque no más se les están entregando los recursos de todas y todos los mexicanos en detrimento de la salud de la población y en favor de sus bolsillos, de sus negocios mal habidos. Y el asunto no es estar en contra de los empresarios, el problema es estos negocios ventajosos en detrimento del interés público, del interés nacional y en este caso de la salud de todas y todos los mexicanos. El origen del negocio familiar de plástico estéril usado como material médico fue fundado en Atlacomulco, Estado de México. Con el registro de comercio le asignaron el folio mercantil 104 y los fundadores son el expresidente Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime. Al acto de constitución de la sociedad le dio fe el notario número 1 Alfredo Montiel Rojas. Todo queda en familia, por supuesto, amigas y amigos. La empresa se constituyó en el municipio de El Oro mediante la escritura 1984, volumen 34, con un capital mínimo de 5 millones de pesos, dividido en 500 acciones, donde los 5 socios fundadores cuentan con 100 activos cada uno. A la fecha,
Plastiestéril S.A.de.C.V. cuenta con 52 movimientos registrales ante el Registro Público de Comercio del Estado de México y ninguno manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones o personas. A partir de estos datos se encontró que Baxter S.A.de.C.V., la filial de esta empresa fundada por la familia Peña Nieto, obtuvo cada año decenas de contratos que sumados arrojaron más de 1,000 millones de pesos anuales con dependencias federales entre los años 2013 y 2018. En 2015, en elecciones federales y estatales, la compañía familiar de Peña Nieto no cuenta con movimiento registral sobre su cambio de denominación ante el registro de comercio. Sin embargo, actas notariales dan cuenta de que Plastiestéril S.A.de.C.V. es empresa hermana perteneciente del grupo corporativo Baxter, así como Baxter S.A.de.C.V. y Plastiestéril Servicios S.A.de.C.V. De esta manera, amigas y amigos, los contratos, según la plataforma de Compranet, existen contratos a favor de Baxter S.A.de.C.V. desde 2002. Sin embargo, la empresa realmente destaca hasta 10 años después con el otorgamiento de contratos que ascienden a miles de millones de pesos a partir de 2012 como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. Sí, estas dependencias, mientras nada más y nada menos que José Narro era secretario de Salud, y en sus narices y seguramente con su absoluta complicidad se hicieron estos jugosos contratos en favor del presidente de la República, entonces Enrique Peña Nieto, y toda su parentela. ¿Qué les parece, amigas y amigos? Si todavía tienen cara para salir a cuestionar a las actuales autoridades de salud y al gobierno federal, cuando ellos se sirvieron con la cuchara grande, protegieron a sus jefes y beneficiaron a los negocios de sus familias a costa de la salud de todas y todos los mexicanos. Miren qué absoluta caradura. Al iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto en el año 2013, el emporio farmacéutico obtuvo 84 contratos por 1,025,274,919 pesos. En 2014, mediante 210 contratos, sumó 1,695,964,070 pesos. En 2015, cuando el país vivió elecciones intermedias federales y estatales, en el Estado de México, donde se renovaron 125 presidencias municipales y se eligieron 75 diputados para el Congreso local, Baxter S.A.de.C.V. obtuvo 190 contratos por la suma de 5,669 millones de pesos, nada más. Ya se imaginarán la serie o la cantidad de dinero que aportaron estas empresas a las campañas de congresistas, de presidentes municipales en el Estado de México, precisamente como parte de los negocios a costa del erario público, encabezados precisamente por la familia Peña Nieto y del Mazo Maza, la familia del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Nos dice Patricia Sáenz, cleptocracia familiar Peña Mazo. Pues sí, así se comportan estos traficantes de influencias. Por eso están hoy muy molestos, porque se les han arrebatado esos negocios. Así que, pues ya lo saben ustedes, amigas y amigos, finalmente con 125 contratos en 2016, se obtuvieron 1,149 millones de pesos, en tanto que en 2017, con 288 contratos, un monto de 1,159 millones de pesos. Ya en la recta final del sexenio de Peña Nieto se obtuvieron 150 contratos por 1,470 millones de pesos. Así el saqueo, así el dispendio, así el nepotismo, el tráfico de influencias, la corrupción rampante en el sexenio anterior y en detrimento de la infraestructura, del instrumental médico, de los profesionales de la salud que hoy están enfrentando la pandemia de coronavirus en condiciones que no son las mejores. De cualquier manera, el actual gobierno está haciendo su esfuerzo, pero así los negocios con la salud de todos los mexicanos. Por eso decimos hashtag Peña vendió la salud
de todos los mexicanos. Cerramos con esto, amigas y amigos, la primera nota y continuamos con el segundo contenido etiquetado el día de hoy. Nos dice Patricia Sáenz: mucho dinero para fraudes y para los paraísos fiscales en el extranjero, y habremos de ver en los próximos semanas, meses, qué ocurre precisamente con las investigaciones ya en curso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto en contra de esta red de traficantes de influencia de la familia de Enrique Peña Nieto. Pues continuamos la nota, amigas y amigos. Hashtag Calderón vendió las vacunas, acabó con las vacunas en México. Esta nota la recuperamos del portal de noticias, sin embargo, publicada el día de ayer y firmada por la periodista Dulce Olvera. En este caso, la nota dice así: en 18 años México aniquiló sus fuentes de vacunas, dice la doctora que hoy busca la cura por el COVID-19. Los últimos gobiernos federales en México no mostraron interés por apoyar a Birmex, la empresa estatal productora de vacunas, dijo la virotecnóloga, Laura Palomares, quien coordina un equipo de investigación en la UNAM para crear una vacuna contra el coronavirus. Lo oyeron bien, los últimos gobiernos federales no invirtieron en ciencia, en tecnología, no le destinaron apoyo presupuestal a la empresa estatal Birmex, dedicada a la investigación para la generación de vacunas, y hoy tenemos los resultados. Así que vengan y díganse exsecretarios de salud lo que quieran, de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas, ¿dónde está la inversión en ciencia y tecnología para precisamente desarrollar investigación que permita el desarrollo de vacunas? Abandonaron ese sector tan importante para el interés nacional, para la seguridad nacional, para la salud de la población, como abandonaron el sector energético, como abandonaron los bancos, los aeropuertos, los ferrocarriles, las carreteras, los hospitales, la infraestructura, los servicios en conjunto destinados a la población. ¿Dónde están, avestruces? ¿Dónde están sinvergüenzas? ¿Con qué cara vienen a decir ahora lo que se tiene que hacer si ustedes entregaron la salud de los mexicanos a intereses nacionales y extranjeros de dudosa procedencia? En este sentido, amigas y amigos, la nota continúa diciendo que desde el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en Morelos, un grupo de científicos realiza una plataforma de vacunas válida contra el virus del Zika y el dengue, que ahora están extrapolando para también atender el tema del SARS-CoV-2, el que provoca el COVID-19. Actualmente está en etapa de pruebas con animales y estiman tener la lista en 2 años. Imagínense ustedes, si se hubiera destinado realmente recursos, si realmente los expresidentes, los exsecretarios de salud se hubieran preocupado por esto, no tendríamos que esperar tanto tiempo. Habría dinero, habría investigación ya desarrollada, habría capital humano, capital especializado precisamente para desarrollar lo más pronto posible la vacuna que estamos esperando. La virotecnóloga Laura Palomares, que coordina el proyecto, explicó en entrevista en qué consiste, por qué tardará tantos meses para obtenerse la cura en el mundo, cómo será la demanda, y dibujó el panorama de desarrollo de vacunas en México, donde la empresa estatal de laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, fue literalmente abandonada. Nos dice Patricia Sáenz: mucho dinero para fraudes y para paraísos fiscales y en el extranjero. Buenas noches, Bernardino Riu, bienvenido a la transmisión, gracias por acompañarnos. El abandono a Birmex ha sido de parte de las políticas públicas, las políticas neoliberales. Por eso tenemos que resaltar eso, amigas y amigos, donde no se ha puesto como una prioridad nacional la fabricación de vacunas en México, sino como algo secundario. Fíjense nada más, es un tema incluso de seguridad nacional. Cualquier farmacéutica puede chantajear al gobierno mexicano
de no venderle los medicamentos para obtener jugosos contratos ventajosos en detrimento de las finanzas públicas, como ha estado ocurriendo. El famoso desabasto que tanto cacarearon los merolicos de los medios tradicionales de comunicación obedeció a eso. Se les cancelaron los jugosos negocios que habían obtenido precisamente por el abandono de la industria de la investigación científica médica en el país, y por eso empezaron a sabotear, jugando con la salud y la vida de la población en nuestro país. En las últimas administraciones, la de Vicente Fox Quesada, el que no tiene nada que comer y que vive al día, la de Felipe Calderón Hinojosa, que es experto en todo, pero nunca se enteró de lo que hacía su secretario de Seguridad con el narcotráfico, y por supuesto que sabía, claro que sabía este sinvergüenza, y la de Enrique Peña Nieto, el enamorado que hoy anda desaparecido. Los gobiernos no han mostrado ningún interés en apoyar a Birmex o en respaldar la producción de vacunas ni de farmacéuticos, afirmó Palomares, quien agregó que la nueva dirección de la licenciada Laura Velázquez ha mostrado voluntad para reimpulsar la producción. Su presupuesto aumentó de 2018 a 2019 un 50.53% a más de 4.112 millones de pesos, y otro 43% en 2020 a más de 5.900 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. A ver si nos pueden sostener con números y cifras reales que se ha reducido el presupuesto en salud. Aquí hay un claro incremento en los 2 primeros años del actual gobierno, precisamente para atender el tema de la investigación médica científica que abandonaron estos sinvergüenzas, estos rateros, estos irresponsables que desgobernaron al país. El portal del Medio, sin embargo, solicitó una entrevista con la dirección de Birmex, el área de comunicación de la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta hasta el momento. En su página oficial se informa que se produce la vacuna contra el tétanos y la difteria, así como la antipoliomelítica, a pesar de tener 8 registros ante la COFEPRIS. Al menos desde 2006, informes de la Auditoría Superior de la Federación observaron irregularidades en la empresa, como atrasos de entregas y productos caducados. Desde 2009, ante el brote de la pandemia por el virus de la influenza, el órgano recomendó a la Cámara de Diputados asignarle más recursos para investigación e infraestructura para que esté en condiciones de producir las vacunas para su aplicación y enfrentar este tipo de emergencias. Sin embargo, esto no ocurrió. Calderón prefirió invertir el dinero de todos los mexicanos en armas, en su guerra absurda contra el narcotráfico, protegiendo al cártel de Sinaloa, generando una crisis de violencia terrible, y además comprando armas, armando hasta los dientes al ejército, a la Policía Federal, para reprimir a la población, para perseguir a los enemigos del gobierno federal. Y por otro lado, aún no explica este cínico expresidente qué hizo con los excedentes petroleros que entraron al país en 2008, en 2009 como nunca. ¿Qué hizo con el préstamo que se le dio a México para enfrentar la crisis de la influenza H1N1? Se tenían que construir hospitales que nunca construyó. ¿Dónde quedó ese dinero, Calderón? ¿Dónde te lo llevaste? ¿En qué paraíso fiscal lo tienes? Sinvergüenza. Aunque Birmex realizó inversiones de más de 957 millones de pesos, continúa la nota, para remodelar una planta en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para producir vacunas contra la influenza, no se logró, por lo que en 2015 se formalizó un contrato de asociación público-privada con la empresa francesa Sanofi Pasteur para por fin concluir el proyecto iniciado desde 2009, documentada en la auditoría de la Federación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concluido, dice el libro blanco, la asociación pública-privada Birmex-Sanofi 2012-2018. Mientras tanto, Sanofi Pasteur sigue desarrollando los productos necesarios para la vacuna de la influenza y de los combos en sus instalaciones de Ocoyoacac, Estado de México, pero evidentemente el abandono ha generado el retraso, la falta de insumos, de desarrollo de líneas de investigación, y por eso estamos padeciendo falta de medicamentos, falta de vacunas, falta de insumos, porque estos desgraciados, perdonen ustedes la palabra porque no puede decírseles de otra manera, verdaderamente mercaron, lucraron
con la salud de ustedes, con mi salud, con la salud de nuestras familias. Nos dejaron en el abandono, nos dejaron a nuestra suerte para atender nuestra salud con lo que podamos, o asumir la enfermedad y en muchos casos la muerte en total abandono. Así de irresponsables los gobiernos neoliberales. Nos dice Ángeles Dávalos, Fox no tiene para comer, dice, pues ya que ya no dejan las 4 plataformas petroleras de las que se hizo dueño durante su sexenio. Esa es la otra razón. Esa es la otra razón por la que nos dijeron que la gallina de los huevos de oro se había acabado. Lo que pasa es que ellos querían repartirse el pastel. La familia Fox, la familia Peña Nieto compraron plataformas petroleras y Calderón, insisto, aún no explica los excedentes petroleros que entraron al país. La mezcla de petróleo, el barril mexicano en el sexenio de Calderón llegó a cotizarse por los precios internacionales del petróleo, no por un acierto de este irresponsable, hay que subrayarlo, a más de $100 por barril, más de $100 por barril. No sabemos en qué se gastó ese dinero, no sabemos dónde está ese dinero, dónde está el dinero, ladrón. Lo tienes en tu partido, lo tienes en tus cuentas bancarias, lo tienes repartido entre tus amigos, lo tienes resguardado por los narcotraficantes. ¿Dónde lo tienes, sinvergüenza? Tienes que dar la cara y tienes que enfrentar la justicia en nuestro país. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando el segundo contenido de la noche y por eso decimos hashtag Calderón acabó con las vacunas en México. Vamos a continuar con la tercera nota del día de hoy y esta nota la etiquetamos con el hashtag Petróleo y peso mexicano están de regreso. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico El Economista, esta emisión periodística especializada en temas financieros nacionales e internacionales. La nota se titula La mezcla mexicana de exportación cierra con ganancia de 4.18% a $27.71 por barril. La reserva de crudo en Estados Unidos cayeron por segunda semana consecutiva, contradiciendo una vez más las previsiones del mercado, según un informe difundido este miércoles por la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía. Nos dice Patricia Sáenz, los 5 sexenios anteriores se dedicaron a desmantelar la salud, la educación y a vender los recursos estratégicos de la nación, como son las minas, el petróleo, la banca nacional, que pertenecen al pueblo de México. A esto se le configura a nivel constitucional como traición a la patria y tendrían que ser llamados a cuenta y procesados. En cuanto terminemos el asunto de la pandemia, tenemos que organizarnos como sociedad mexicana y pedir que se lleve a cabo por consulta popular el juicio a los expresidentes. ¿Saben qué? Hay que llamarlos a cuentas. Y sobre todo, más que pedir que se les encarcele, porque por supuesto que tendrían que ir a la cárcel, hay que investigarlos y confiscarles sus cuentas, porque ahí tienen el dinero que nos robaron a ti y a mí, el dinero que le robaron a todas y todos los mexicanos. Continuamos con la nota. El barril de la mezcla mexicana de exportación cerró la jornada de este miércoles con un avance de 4.18% al ubicarse en un precio de $27.71, reportó el Petróleos Mexicanos. El alza de $1.16 se dio en línea con los precios referenciales del crudo, que terminaron la sesión en un máximo desde mediados de marzo, luego de que las reservas de crudo en Estados Unidos bajaran por segunda semana consecutiva, contrariamente a lo que esperaban los analistas. En el caso de Nueva York, el barril, el West Texas intermedio, para julio, en el primer día de vigencia de este contrato, como referencia al mercado, subió un fuerte 4.8% a $33.49. El Brent del Mar del Norte subió a $35.75. Las reservas de crudo en Estados Unidos cayeron por segunda semana consecutiva, también contradiciendo las previsiones del mercado. Y el 15 de mayo las reservas de crudo eran de 526.5 millones de barriles, tras una caída de 5 millones de barriles respecto a la semana anterior.
Finalmente, las reservas de gasolina, en cambio, subieron en 2.8 millones de barriles por primera vez en un mes. Los analistas preveían una baja de 2.9 millones de barriles. En Estados Unidos la producción siguió bajando a 11.5 millones de barriles por día. Recuerden que fue parte del acuerdo petrolero. Su nivel más bajo desde octubre de 2018. A mediados de marzo se ubicaba en un máximo histórico de 13.1 millones de barriles diarios. Buenas noches, Sara María, bienvenida a la transmisión que se incorpora, gracias por acompañarnos. Y bueno, por otro lado, amigas y amigos, el peso avanza a su mejor nivel casi en los últimos 2 meses. Y es que recordemos que antes precisamente de la crisis sanitaria por el coronavirus, el peso mexicano se había posicionado como una de las monedas emergentes a nivel mundial que mejor habían librado la crisis económica mundial que ya estaba presente desde hace unos años y que se había agudizado en los tiempos recientes y que vaya que se ha complejizado con la aparición del coronavirus. En ese sentido, ante el avance de la pandemia y ante la llegada del pico que poco a poco va a ir retrocediendo, como lo han calculado los especialistas del CONACYT, de la UNAM y de la Secretaría de Salud Federal en nuestro país, se empieza a observar también un proceso de recuperación. Lo que había sido el comportamiento sólido de la moneda nacional antes de la pandemia empieza a observar que regresa a esa posición. Y es que el día de hoy fue el mejor cierre para el peso desde el pasado 26 de marzo, hace casi 2 meses. El movimiento en la paridad dejó al peso una recuperación de 33.40 centavos que equivalen a una variación del 1.42%. En su mejor momento de esta sesión, el cruce alcanzó un nivel mínimo de 23.1 pesos por dólar. El peso mexicano ligó así, amigas y amigos, su quinto avance consecutivo contra el dólar. El tipo de cambio cerró las operaciones a 23.1 unidades al cierre de pesos por dólar con datos del Banco de México. La moneda local aprovechó un debilitamiento global del dólar por una mayor estabilidad en los mercados. Así que, amigas y amigos, hashtag el petróleo y el peso mexicano están de regreso y pronto, muy pronto, vamos a ver cómo esto impacta de manera directa y significativa en el comportamiento de la economía en nuestro país. También hoy se anunció un crecimiento de una recuperación franca de la Bolsa Mexicana de Valores a pesar de la crisis desatada por la pandemia, y también se reportó el crecimiento histórico de las reservas internacionales en el Banco de México, que sumaron un incremento de 5.066 millones de dólares, quedándose en un récord histórico de 186.655 millones de dólares, lo que explica por qué el gobierno mexicano no necesita pedir deuda, no necesita utilizar líneas de crédito usureras de los organismos económicos internacionales para que nos sigan condicionando el desarrollo científico, tecnológico, en infraestructura, energético, en salud, en educación. Ya lo vimos, el abandono de la investigación científica médica obedece al endeudamiento del país y al condicionamiento de estos organismos para que no desarrollemos ciencia y tecnología. El abandono del sector energético obedece al condicionamiento de estos organismos para que no seamos autónomos en cuanto a la producción y consumo de energía. Incluso el colmo, ya perder la autonomía alimentaria siendo un país tan rico en recursos naturales, en recursos alimenticios, con una amplia variedad, pues resulta ser que perdimos hasta la autonomía alimentaria, y frente a eso es a lo que la sociedad mexicana, el país entero y el gobierno en su conjunto estamos remando contracorriente. La verdadera catástrofe, desgracia, el naufragio que hicieron estos irresponsables neoliberales con nuestro querido, amado, hermoso y extraordinario país que es México. Así que, amigas y amigos, con esto estamos cerrando el tercer contenido del día de hoy y estamos ya cerrando la transmisión. Disculpen ustedes, permítanos refrescar un poquito porque
Vaya que estar hablando seca la garganta. Pues bueno, la última nota que tenemos etiquetada con el hashtag programas sociales populares la recuperamos del portal de la revista Política Expansión, publicada el día de hoy y firmada precisamente por la redacción del portal, por la redacción del medio Expansión Política, hashtag programas sociales populares. Estos son los apoyos del gobierno federal para la contingencia por coronavirus, para que no les digan y no les cuenten que nada se está haciendo. Por supuesto que se está haciendo y se está haciendo mucho, sobre todo en favor de los sectores más vulnerables. Primero, adelantar los apoyos de los programas sociales frente a la pandemia, tanto los apoyos a las personas con discapacidad, las pensiones para el bienestar de adultos mayores, fueron algunos de los apoyos que se adelantaron hasta en 2 bimestres para que precisamente las personas beneficiarias de estos programas pudieran tener dinero en el marco de esta crisis y de esta jornada de sana distancia, recordando que este dinero no es regalado, es de todos y todas los mexicanos y además es un dinero que se va directo al consumo, al fortalecimiento de la economía popular. Cualquier individuo, economista o ciudadano común con 3 dedos de frente sabe que la base fundamental de la economía, de la movilización de la economía es el consumo. Si la gente tiene dinero en el bolsillo, gasta, y si gasta, eso genera el movimiento y el desarrollo de la economía. Así de sencillo, no necesitamos grandes fórmulas para entenderlo. Este dinero de los programas sociales lo que genera es que las familias en mayor situación de desventaja, en situación de pobreza, tengan dinero en la bolsa y puedan consumir alimentos, puedan pagar servicios, puedan pagar transporte, puedan comprar insumos necesarios para realizar sus actividades cotidianas. Y esto evidentemente beneficia a los pequeños negocios, a las micro y pequeñas empresas, moviliza la economía local, en suma la economía popular, que es uno de los sectores económicos más deteriorados y más abandonados, más desdeñados por las políticas económicas de los gobiernos neoliberales antecedentes. Aunque nos digan que repetimos el término hasta el cansancio, pues sí, para que no se les olvide por qué estamos en la situación en la que dejaron el país estos irresponsables. Así que el adelanto de las pensiones, de los apoyos a los adultos mayores fue una de las medidas. Por supuesto también las tandas y los microcréditos para los pequeños comerciantes, las personas que viven de la venta diaria de los insumos que producen y que ponen a la disposición de los consumidores. En ese sentido, las tandas para el bienestar y los créditos fueron una de las medidas que más refrescaron precisamente a este sector de la población. En ese sentido, los créditos que se ofrecen hasta por 25,000 pesos a los pequeños comerciantes son créditos a la palabra que tienen una condonación de 3 meses o 3 meses de gracia para que hasta el 4.º mes empiecen a pagar y además con un interés que está por debajo no solo de los intereses que ofrecen las instituciones bancarias, sino incluso está por debajo de los intereses que cobran los préstamos que se ofrecen a los trabajadores del Instituto de Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, del ISSSTE, por dar algún ejemplo. Así que son créditos verdaderamente accesibles que apoyan en este momento de crisis para que puedan comprar insumos, para que puedan pagar los sueldos de algunos de sus empleados, recordando que son pequeños negocios, tiendas, fondas, pequeños talleres que tienen algunos empleados y que ahorita tuvieron que cerrar precisamente por la pandemia, y además créditos a la palabra. El gobierno mexicano confía en los ciudadanos y sin mayor garantía entrega el recurso esperando que haya honor,
que haya un comportamiento ético y cuando se pueda se devuelva lo que se le prestó, porque al final es dinero de todas y todos los mexicanos. Patricia Sáenz nos dice: vamos a salir airosos de la pandemia y de la situación económica porque ahora sí tenemos un presidente y su equipo que aman al país, aunque les duela la oposición moralmente derrotada, pues no podemos más que suscribir, por supuesto. Las becas para jóvenes y el programa Sembrando Vida se mantuvieron también durante esta pandemia. Los beneficiarios estudiantes de las becas están recibiendo sus apoyos y los campesinos del programa Sembrando Vida, que reciben hasta 5,000 pesos mensuales, siguen recibiendo este ingreso para poder subsistir. Los créditos para trabajadoras del hogar son otra modalidad que también se está ofertando, entendiendo que a través del Seguro Social se puedan gestionar estos créditos para las empleadas domésticas que en este momento hayan suspendido sus actividades y puedan obtener este apoyo. Los créditos o los apoyos para trabajadores independientes que se pueden pedir también al Instituto Mexicano del Seguro Social hasta por 25,000 pesos, con la misma característica, créditos a la palabra y con una quita de 3 meses para empezar a pagar al cuarto mes y con bajo interés. Para las pequeñas empresas también hay un programa de créditos de hasta 25,000 pesos por cada empresario, por cada pequeño empresario que pueda solicitar el crédito, que pueda requerirlo, siempre y cuando no hayan despedido a sus trabajadores y hayan observado puntualmente las medidas dictadas por las autoridades de salud en el marco de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia. Así que, amigas y amigos, es claro, a los trabajadores, a los estudiantes, a los micro y pequeños empresarios, a los comerciantes, a las personas en situación de vulnerabilidad, como son las personas que viven con alguna discapacidad, los adultos mayores, a los pequeños productores del campo, no se les abandonó como sí se les abandonó durante 40 años en este país. Y esos sectores de la población suman más de la mitad de la población de este país, así que no se está haciendo nada. Vaya caradura de los merolicos de los medios tradicionales de comunicación, vaya caradura de los empresarios traficantes de influencias que vaya que hicieron negocios y se beneficiaron al amparo de los gobiernos anteriores y en detrimento del interés público, del interés nacional y de las necesidades más apremiantes de todas y todos los mexicanos. Vaya caradura de aquellos inconscientes o desinformados que se creen parte de esa élite rapaz, de esa élite verdaderamente deleznable, que no se dan cuenta o que no tienen una conciencia de clase y dicen no se está haciendo nada. Pues nada más se está atendiendo a poco más de 50 millones de mexicanos que de una u otra manera, a través de estos programas, a través de estos apoyos de manera directa o indirecta, porque el dinero llega al beneficiario pero se traduce en un bienestar para sus grupos familiares, se está atendiendo a ese sector olvidado, a ese sector al que se le dio la espalda durante décadas. Vaya caradura, vaya insensibilidad, y ojalá y despierten de ese sueño guajiro, porque hay una transformación en curso y esa ya es inevitable. Súmense a ese proceso o detrás de la raya, porque somos más las y los que estamos trabajando por México. Bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Y solo resta comentar de manera general el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Esta agenda que en estas últimas semanas, por motivo de la pandemia, pues se ha limitado específicamente a los encuentros en Palacio Nacional, a los encuentros a través de videoconferencia, a los encuentros con la sociedad mexicana a través de las conferencias presidenciales, las conferencias que ocurren todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana por el presidente de la República, las conferencias que todos los días se están dando a las 6 de la tarde en Palacio Nacional
para anunciar esto que estamos comentando aquí, que son los apoyos, los programas sociales para reactivar la economía popular y las conferencias a las 7 de la noche, que es así, de lunes a domingo se están llevando a cabo por las autoridades de salud para informar de lo que está ocurriendo en torno a la pandemia por coronavirus en México. Así que básicamente pues esas han sido las actividades, los acontecimientos y por supuesto una felicitación el 15 de mayo que se envió a los maestros de México por parte del presidente de la República, el secretario de Educación Pública, también el anuncio precisamente de las medidas que se llevarán a cabo para la reactivación y la recuperación de las actividades escolares. Se ha anunciado que no va a haber un regreso a clases hasta que no sea seguro para los cientos de miles de niños, de niñas, de jóvenes, de maestras, de maestros, que se cuentan en total por millones en el país y que pues hasta que sea seguro para este sector tan importante de nuestra sociedad podrá regresarse a las aulas. Entre tanto, se ha anunciado la reactivación de algunas actividades económicas para que poco a poco también las cosas regresen a su cauce y la economía de nuestro país se vaya recuperando. Así que, pues amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Les agradecemos, por supuesto, muchísimo su amable presencia, el favor de su compañía. Y por supuesto les invitamos a que nos vuelvan a acompañar ahora sí el próximo martes. Hoy fue una transmisión extraordinaria. Ayer no me fue posible ni siquiera avisarles. Tuvimos mucha carga de trabajo, pero además en casa nuestra bebé, que es nuestra gatita, que por ahí les hemos puesto fotos de sus aventuras en la pandemia, pues la tuvimos que operar, esterilizar, y la verdad es que estábamos muy ocupados y preocupados y no hubo ni siquiera cabeza para poder avisar, así que por eso transmitimos hoy, pero nos volvemos a ver el próximo martes en punto de las 10 de la noche. No olviden también el próximo lunes en punto de las 9 de la noche con Ángeles Dávalos, Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros trabajamos Ciberterritorio Informativo. También ha tenido mucho trabajo y no ha podido hacer las transmisiones, pero seguramente el próximo lunes ya estará de regreso. Vamos a mandar los saludos para quienes nos regalaron, como siempre, el amable favor de su presencia. Ángeles Dávalos, Jocelyn Molina, Yasmín Flores, Anouk Isabel, Soto, Monitus y Jackson, Dianey Vázquez, Ceci Sofi, Patricia Sáenz, Yad Santos, Itzel Santos, Bernardino Riu, Sara María, ¿quién más por aquí? Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición 8484. Ya estamos muy cerca de las 100 emisiones. Vamos a tener un programa especial y sorpresas cuando lleguemos a las primeras 100 emisiones. Este es un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Contenido puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les agradecemos su compañía, les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan, recomiéndenos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.